Hola, muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a este segundo CIPAS del curso Macroeconomía, en el cual abordaremos lo concerniente a las políticas macroeconómicas. Me voy a permitir compartirles pantalla y de esta manera identificar lo que menciona la guía de actividades para que ustedes tengan una mayor comprensión de lo que se debe desarrollar. Bien, entonces en este momento estoy compartiendo pantalla con la guía de actividades y la rúbrica de evaluación. Lo primero que hay que mencionar aquí es que esta es una actividad colaborativa. Hace parte del momento de evaluación intermedio, tiene un puntaje máximo de 125 puntos. Inició el jueves 28 de septiembre y finaliza el miércoles 25 de octubre, es decir, que estamos todavía a 9 días de cerrar esta actividad. Esta actividad consiste en dos cositas. Lo primero es desarrollar una parte individual que tiene que ver con los aportes individuales desde cada uno de los economistas que hayan escogido. Por lo tanto, lo primero que debe hacer el estudiante en el foro correspondiente es mencionar qué anexo o economista escoge y cuál es el rol que escoge también para esta actividad. Muchos escogen economista, pero muchos no escogen el respectivo rol. Entonces, por favor, cuidado con no escoger el rol porque pues esto también baja algunos puntos. En cuanto a los aportes grupales, tenemos una actividad concerniente a la inflación, una segunda actividad concerniente al crecimiento económico, la tercera al desempleo, la cuarta la curva de Phillips y la quinta es la ley de Okun. Por lo tanto, como esta es la actividad colaborativa, cada uno de los estudiantes o el grupo de estudiantes definirá cuál va a ser la estrategia. Puede ser que cada uno eh, desarrolle cada una de estas actividades y luego pues consolidan la información y envían el documento al entorno de evaluación. Por lo tanto, de las actividad, de la actividad individual, voy a tomar como ejemplo el anexo 1 concerniente al economista Adam Smith. ¿Qué se debe hacer? La actividad 1 menciona a encuentre cifras de inflación en Colombia del año 2017 y compárelo con las cifras de inflación de Italia en el mismo periodo de tiempo. Luego realice un gráfico de tiempo en meses y márquelo con una línea, es decir, grafique y finalmente analice los resultados obtenidos. En el punto B, luego venimos con cifras del desempleo en Colombia del año 2017 y compararlas con las cifras de desempleo de Italia en el mismo periodo de tiempo. Luego también tenemos que graficar y finalmente analizar los resultados. El punto C dice, cruza la información del punto A con el punto B y realice un gráfico de nubes de puntos con los datos de solo Colombia. Es decir, vamos a tomar los datos de inflación en Colombia y vamos a tomar los datos de desempleo en Colombia. Vamos a cruzar la información, hacemos un gráfico de dispersión y analizamos entonces si se cumple o no se cumple la curva de Phillips. Por lo tanto, cada uno de ustedes va a tener que averiguar previamente, de acuerdo a la bibliografía que se les entregó, pues qué es lo que menciona la curva de Phillips, cuál es esa correlación que debe existir entre desempleo e inflación. Y la segunda actividad, que también sigue siendo una actividad individual, dice, encuentre cifras del crecimiento del Producto Interno Bruto del año 2017 y compárelas con las cifras de crecimiento
en Italia, en el mismo periodo de tiempo, grafique y entonces analice los resultados. El punto B menciona, encuentre cifras de tasa de cambio del desempleo en Colombia en el año 2017 y compárelas con las cifras de tasa de cambio del desempleo en Italia en el mismo periodo de tiempo. ¿Esto qué significa? De pronto algunos me han manifestado que no entienden eso de tasa de cambio del desempleo. Yo creería que si la guía tiene un pequeño error allí, pero ¿a qué se refiere con tasa de cambio del desempleo? Es decir, los cambios, ¿cierto?, que hubo en la tasa del desempleo. Entonces, ¿cuál fue la variación? ¿Cierto? ¿Cuál fue la variación que sufrió? Entonces, ¿cuál fue la variación del desempleo y cuál fue la variación también del desempleo en Italia? Y finalmente se dice el punto C, que cruce la información del punto A con el punto B y realice un gráfico de nube de puntos con datos solo de Colombia, tanto el desempleo como el Producto Interno Bruto, y analice si se cumple o no se cumple la ley de Okun. Entonces, lo mismo, tendremos que ir a mirar qué es lo que dice la ley de Okun con respecto a la relación o correlación que debe existir entre Producto Interno Bruto, crecimiento y desempleo. Finalmente, la actividad 3 es con respecto a una noticia del año 2017, donde se haga alusión a una política monetaria del gobierno o de la autoridad monetaria. Ya sabemos que puede ser una noticia sobre desempleo, sobre inflación, sobre crecimiento económico. Entonces, buscamos una noticia que haya salido en ese año, 2017, y diligenciamos la ficha. Entonces la ficha dice cuál es el autor de esa publicación, cuál fue el año de publicación, cuál fue el título de la publicación, el nombre del portal de las noticias, colocamos la URL, después mencionamos qué tipo de artículo, cuál es el tema, el argumento, etcétera, etcétera. Describimos, entonces lo único que hacemos es describir la noticia a partir de esta ficha que aparece aquí en la guía, en el anexo. Entonces, de esta manera me permito pasar ahora a compartirles eh, una página donde ustedes efectivamente pueden encontrar la información concerniente a desempleo, inflación, Producto Interno Bruto, entre otras variables macroeconómicas. Entonces, aquí en Google podemos ir perfectamente a la página de la OCDE, que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y le vamos a dar OCDE Stat. Y en OCDE Stat, que es Statistic, ¿cierto? Entonces, las estadísticas de la OCDE nos lleva a esta página principal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y como pueden ustedes observar, pues aquí generalmente la información hay que incluirla es en segunda lengua, es en inglés, para poder encontrar datos. Entonces no podemos darle, bueno, desempleo, ¿no? No podemos darle inflación. No tenemos que colocar desempleo en inglés, inflación en inglés, Producto Interno Bruto en inglés para poder encontrar esa información. Voy a agrandar esto un poquito para que lo puedan visualizar mejor. Y aquí está el buscador de la OCDE. Entonces, vamos a buscar cifras de la inflación. Entonces, inflación, inflation, en inglés, que se escribe inflation, ¿cierto? Y vamos a darle enter. En el momento de darle enter, vamos a buscar aquí donde dice precio al consumidor, inflación anual. Entonces, damos clic y mientras carga entonces y nos arroja la información, podemos visualizar que efectivamente tenemos datos de inflación anualizadas y por cada uno de los países. Por cada uno de los países, pero países que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.
no todos los países del mundo, pero en la guía de actividades, en los anexos, a ustedes le piden especialmente comparar cifras entre Colombia e Italia. Entonces, efectivamente, Colombia e Italia hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, mire, si nos fijamos, Colombia, aquí está, y están los datos de inflación anuales. Y si bajamos un poquito más, vemos que también está Italia. Entonces, esta página de la OCDE es perfecta para encontrar los datos. Ahora, resulta que la guía menciona que los datos tenemos que encontrarlos no anuales, sino mensuales, porque tenemos que graficarlo en mensual. Entonces, pero no hay problema. Aquí donde dice tiempo, entonces damos clic para seleccionar el tiempo que necesitamos. Están anuales, trimestrales y mensuales. Entonces, mírenlo aquí. Para poder escoger el rango, tenemos primero que darle clic aquí en seleccionar rango de fechas. Quitamos anual, no lo necesitamos anual, quitamos trimestral porque no lo necesitamos y lo dejamos mensual. Ahora, ¿qué dato es el que necesitamos mensual? Entonces, allá en la guía, cada uno necesitará el dato, algunos de 2017, otros de 2018, otros de 2019, otros de 2020. Bueno, yo voy a buscar el dato de 2016, ejemplo. Entonces voy a buscar cuál fue la inflación mensual durante 2016. Por lo tanto, aquí dice 2016 M1, es decir, 2016 desde el mes 1 y voy a ir a darle clic ahora hasta 2016, mes 12, es decir, de enero hasta diciembre. Necesito los datos y aquí abajo dice ver datos, entonces doy clic en ver datos. Esperamos un poco y nos debe arrojar las cifras mensuales de inflación en Colombia y en Italia. Mírelo aquí. Enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, de 2016 hasta diciembre. Si bajamos, aquí encontramos entonces Colombia. Por lo tanto, aquí están los datos mensuales del año 2016. Y si bajamos un poco más, encontramos los datos de Italia, que es el país que está allí en la guía. Y ahí aparecen los datos. Simplemente es copiarlos, pegarlos en un Excel, graficamos y analizamos. Vamos entonces a hacer el mismo ejercicio, pero con los datos de desempleo que también los necesitamos mensuales. Entonces aquí podemos darle reiniciar. Mira, aquí podemos darle reiniciar a la página y vamos a colocar entonces employment, ¿cierto? Que es desempleo en inglés. Por lo tanto, encontramos tasa de desempleo mensual. Bueno, aquí de una vez nos arroja, vamos a saber si es cierto, tasa de desempleo mensual, damos clic y miramos, bueno, no la arrojó mensual, la arroja mensual, pero mire, la arroja mensual para el año 2023, de lo que va corrido del año 2023. Pero estamos haciendo el ejercicio es cuando lo necesitemos para el año 2016, en este caso. Estamos necesitando para el año 2016. Si bajamos esta flechita, entonces encontramos los países nuevamente como en el anterior. Entonces vamos a tiempo y le vamos a decir, no lo necesito anual ni trimestral, necesito mensual, pero primero seleccionamos, quitamos trimestral, nos quedamos con mensual. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que lo necesitamos del año 2016 desde enero, es decir, M1, mes 1, hasta 2016 del mes 12, es decir, en diciembre. Y damos aquí abajito ver datos.
Y de esta manera, entonces, podemos encontrar los datos mensuales de la tasa de desempleo tanto de Colombia como de Italia o como de cualquier otro país que haga parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, mira, aquí tenemos enero, febrero, marzo, abril hasta diciembre de 2016. Aparece Colombia y abajito aparece Italia. Ahí está. Y finalmente, pues miremos a ver si podemos encontrar cifras del Producto Interno Bruto. Vamos a reiniciar. Y para buscar cifras del Producto Interno Bruto, entonces en inglés, las siglas, si lo colocan allí en un traductor de Google, ¿cierto? Pues, hagamos el ejercicio, mire. Si vamos al traductor de Google, entonces le decimos Producto Interno Bruto en inglés. Listo. Entonces, dice Gross Domestic Product. Listo. Entonces, las siglas serían GDP, de Gross Domestic Product, ¿cierto? GDP. Por lo tanto, aquí en las estadísticas de la OCDE, lo que yo voy a buscar es el Producto Interno Bruto real, que es el que me interesa analizar. Por lo tanto, puedo colocar real GDP y damos Enter. Y como el Producto Interno Bruto no se suele calcular de manera mensual, entonces lo mínimo que podemos encontrar es el Producto Interno Bruto de manera trimestral. Entonces vamos a buscar donde diga o cuartiles o trimestres. Vamos a ver dónde encontramos. Aquí dice, crecimiento trimestral del PIB real. Entonces, esto es lo mínimo que podemos encontrar. La podemos encontrar anual o trimestral. Pero pues muchos se preguntarán, pero ¿de qué me sirve, cierto? ¿De qué me sirve encontrar la trimestral si en la guía de actividades me la están pidiendo es anual, ¿cierto? Entonces, hacemos exactamente el mismo ejercicio anterior. Buscamos entonces, damos tiempo, lo buscamos trimestral y como la guía nos lo pide, nos lo solicita mensual, entonces ese trimestre lo vamos a dividir en tres. Entonces, digamos que el Producto Interno Bruto fue del 3%. Entonces lo dividimos en tres, por lo tanto, cada mes la tasa fue del 1%. Y así es la manera como lo vamos a hacer para este ejercicio. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Mm, vamos a ir, vamos a ir a un Excel y les voy a mostrar entonces cómo se haría la parte individual. Listo. Entonces, em, el punto A de la guía menciona: encuentre cifras de inflación de Colombia en el año 2017 y compárenlos con cifras de inflación de Italia en el mismo periodo de tiempo, grafique y analice. Este ejercicio lo voy a hacer con datos de 2016, ¿cierto? Que encontré en la página que les acabo de mostrar de la OCDE. Estos datos de Colombia son totalmente reales, ¿sí? O sea que aquí les estoy dando un buen porcentaje de avance de la guía, ¿sí? Estos son datos de Colombia.
Pero ojo, que yo le estoy dando datos de 2016. No sé a quién le va a tocar el año 2016. Entonces, estos son datos de Colombia que son sacados de la página de la OCDE y lo voy a contrastar con los datos de Australia del mismo año para hacer el mismo ejercicio, pero pues como un referente para ustedes. Por lo tanto, una vez yo tenga esta tablita, yo les por favor hagan la tablita de esta manera, mes a mes. Ya después de esto, pues simplemente es tomar, sombrear esto, los meses, los países y los datos, y vamos a insertar. En insertar podemos graficar de esta manera, ¿cierto? A través de barras. Sin embargo, en este caso, eh, ustedes encontrarán que los indicadores económicos no muchas veces están analizados a través de este tipo de barras, porque hay otra forma de hacerlo a partir de líneas que es mucho más explícito. Entonces, no vamos a hacerlo a partir de barras, por favor, sino que lo vamos a hacer a partir de líneas. ¿Cómo hacerlo? Vamos a sombreamos, damos insertar y en lugar de escoger este, que es columna o de barras, vamos a escoger el de abajito que dice insertar gráfico de líneas y de áreas. Y escogemos cualquiera de estas de la primera, no es columna, sino la primera fila. Esta primera fila. Podemos escoger este, este o este. Yo voy a escoger este porque, pues, no sé, me gusta un poco más cómo se mira el gráfico. Y pues hay que empezar a embellecer el gráfico para que cualquiera que lo vea, pues tenga la capacidad de analizarlo muy bien. Por lo tanto, lo primero que yo voy a colocarle es un título. Y el título va a ser Inflación 2016, Colombia versus Australia. Listo, ya tengo el título. Voy a colocar en negrilla. Em, Podemos dar clic aquí en el gráfico, lo vamos a dar más y aquí en más. Entonces podemos colocar el título a los ejes. El título a los ejes, por ejemplo, podría aquí colocar meses y aquí en la vertical o el eje de la Y podríamos colocar tasa de inflación. Listo. Si le doy clic otra vez en más, entonces yo podría perfectamente colocar los datos, las etiquetas, miren, las etiquetas de los datos, para que yo pueda analizarlo mejor. Y finalmente en el análisis, pues básicamente es algo muy sencillo lo que se les solicita a ustedes, y es que uno que puede observar en este gráfico. Australia está en color naranja y Colombia está en color azul. Por lo tanto, podríamos mencionar que Australia efectivamente posee durante el año 2016 unas tasas de inflación muy inferiores a las tasas de inflación en Colombia para el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Siendo quizá el dato que más se diferencia o se aleja es en el mes de julio. Si ustedes miran julio, eh, Italia tiene una tasa de inflación del 0,6 y Colombia tuvo la tasa de inflación más alta que fue del 9%. Entonces diríamos que ese podría ser como uno de los puntos donde más se aleja y uno de los puntos donde más se asemeja la tasa de inflación entre Australia y Colombia es en el mes de diciembre, donde Australia tuvo una tasa de 1,4 y Colombia tuvo una tasa del 5,7%.
Si vamos a las tasas de desempleo, el punto B, este es lo que dice el punto B. Yo saqué los datos de desempleo de allá de la página del año 2016. Los de Colombia los coloqué aquí, mes a mes, y los de Australia los copié y los pegué también y los coloqué aquí. Entonces lo único que yo debo hacer nuevamente es graficar ahora, sombreo todo esto, nuevamente le doy insertar, voy a líneas, líneas de área, y escojo la cuarta. A mí me gusta mucho esta cuarta. Y embellecemos. Decimos esto es desempleo 2016 Colombia versus Australia. Lo coloco en negrita, le doy más, en más le coloco el título a los ejes. Aquí entonces el eje de las X es meses, en el eje de la Y tasa de desempleo. Y finalmente, si quiero, le puedo dar etiqueta de datos para que me dé los datos allí, ahí mismo en el gráfico. Y ahora sí, podemos entonces hacer el mismo análisis, pues que Australia tiene tasas de inflación mucho más bajas que Colombia y podemos dar dos puntos de referencia donde se asemeje mucho y donde se acerquen mucho o donde se distancien mucho. Generalmente cuando uno hace análisis de gráfico, esos son los puntos que uno menciona, el que se asemeja o se acerca mucho y aquellos que están muy distantes. Y finalmente, cuando ya tenemos tanto los datos de desempleo en Colombia como los datos de desempleo, perdón, de inflación en Colombia, ¿cierto? Entonces, el siguiente punto nos dice, bueno, por favor, analice si se cumple o no se cumple, si se cumple o no se cumple la curva de Phillips, ¿sí? Entonces, cogemos los datos de desempleo en Colombia, que lo colocamos de primero para que Excel al graficarlo lo coloque sobre el eje X, es decir, sobre el eje de las abscisas, y la inflación lo colocamos después para que el Excel me lo tome en el eje vertical de la Y o de las ordenadas. ¿Listo? Entonces, cuando tenga esto, ojo con lo que vamos a hacer. Entonces, vamos, ¿cómo lo vamos a graficar? Lo vamos a graficar de la siguiente manera. Sombreamos, damos insertar y ya no lo colocamos como una línea de área, sino que vamos a utilizar este que dice gráfico de dispersión. Entonces, damos clic y escogemos el primero. ¿Sí? Escogemos el primero. Y a ver, ¿qué pasó aquí? Mm, listo. Bueno, entonces ya escogimos, mejoramos el gráfico, le vamos a denominar curva de Phillips. Entonces aquí ya tenemos que inflación son los puntos naranja, desempleo son los puntos azules y por lo tanto podemos crear una línea de tendencia. Podemos escoger cualquiera de estos puntos y le vamos a dar clic derecho. Al darle clic derecho podemos agregar línea de tendencia, ¿sí? Y esta es la línea de tendencia. Entonces, si quisiéramos, también podríamos entonces colocar, vamos a ver si lo sacamos con clic derecho.
Sí. Mm, Vamos a colocarle etiquetas. Bueno, el título de los ejes, pues ya no habría tanta necesidad de colocarlos allí. Bueno, listo. Entonces, esto es lo que se denomina como un gráfico de dispersión. ¿Sí? Generalmente este tipo de gráficos es los que uno utiliza para hacer correlaciones entre dos variables. En este caso estamos cogiendo la variable desempleo y la variable inflación para mirar qué nivel de correlación existe entre los dos. ¿Cómo analizar si se cumple o no la curva de Phillips a través de la línea de tendencia? Esta línea que se marcó aquí, ¿sí? Esta línea que se marcó aquí. Como podemos observar, la línea casi que es horizontal, casi que es horizontal, ¿cierto? No es realmente descendente, es casi horizontal. Eso significa que no existe una relación clara entre la una y la otra, entre el desempleo y la inflación. El ideal para que se cumpla, perdón, la curva de Phillips es que esta línea de tendencia parezca más una curva de demanda, es decir, que sea realmente que esté de forma descendente. Si uno quisiera volverla un poquito descendente, vamos a ver si cambiamos los datos para que ustedes puedan observar que a medida que aumenta la una, la otra disminuye realmente. Entonces podríamos cambiarle aquí a 6, aquí podríamos cambiarle a 6,5, aquí podríamos cambiarle a 5,8. eh, digamos que este podría ser 5,5, aquí podríamos decir 4,9, luego este 4, 3, 3,2, bueno, 2 y 2, listo. Entonces, mire, yo acabo de cambiar los datos aquí. Y si vieron la diferencia, cómo cambió entonces la línea de tendencia. Ya la línea de tendencia va hacia abajo, como una curva de demanda. Es decir, que a medida que aumenta la inflación, entonces disminuye el desempleo y viceversa. En estos casos es que efectivamente la curva de Phillips se cumple. Finalmente, los datos del Producto Interno Bruto los buscamos nuevamente en la OCDE. Uno de los puntos de la guía menciona, bueno, por favor, encuentre cifras de crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia del año tal y compárelas con cifras de crecimiento de Italia del mismo año. Yo hice el ejercicio, pero con el año 2016, colocarle aquí 2016, con dos países que son Colombia y Australia. Y de acuerdo a la OCDE, estos fueron los datos que encontré. Encontré datos trimestrales. ¿Sí? Ejemplo, yo encontré que durante el primer trimestre del año, que es enero, febrero, marzo, el Producto Interno Bruto, o es decir, el crecimiento de la economía fue 0%. Por lo tanto, yo puedo colocar que en enero fue del 0%, febrero 0% y de marzo del 0%. Y que en Australia la, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue del 3% trimestral. Por lo tanto, si fue del 3%, lo divido en 3 meses y me da que para cada uno, entonces fue el 0,1, perdón, la tasa de crecimiento para Australia durante el primer trimestre fue del 0,3%. Por lo tanto, lo dividí en 3 y cada mes le corresponde 0,1, 0,1, 0,1. Es decir, estamos calculando más bien un promedio de crecimiento durante cada uno de los periodos. Entonces, este fue el primer trimestre, este fue el segundo trimestre, cada dato lo dividí
Este fue el tercer trimestre del año. Y finalmente, octubre, noviembre, diciembre, el cuarto trimestre del año. Esto porque la guía me lo solicita mensual. Y hacemos entonces lo mismo. Vamos, entonces, cogemos los datos de Colombia mensuales, ¡pam! Vamos a insertar, insertamos una línea para poder analizarlo mejor, embellecemos el gráfico. Entonces, embellecemos el gráfico diciendo Producto Interno Bruto 2016. Colombia versus Australia. Ponemos en negrita. Y aquí ya me está diciendo Australia es el color naranja y Colombia es el color azul. Y podemos perfectamente ver que la economía australiana y la colombiana tienen el mismo movimiento, ¿cierto? Crecen, decrecen al mismo ritmo, podríamos decirlo, ¿cierto? Pero Australia definitivamente sí está por encima en tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo menos para el año 2016, por encima de Colombia. Entonces, de esta manera podemos encontrar los datos, graficarlos. No olviden pasarlos al Excel en una tablita como les acabo de mostrar. Graficamos y hacemos un pequeño análisis. Una última recomendación es que, por favor, los estudiantes que desarrollan los puntos que son colaborativos, son 5 puntos. Si solamente 3 personas trabajaron a lo largo de esta actividad, esas 3 personas definitivamente tendrán que desarrollar los 5 puntos. Los otros 2 estudiantes, los otros 2 compañeros que no colaboraron en nada, que nunca aparecieron, nunca aportaron en el foro, que nunca los llamaron, que nunca escribieron a su grupo de WhatsApp, ni mucho menos. Estas personas no tienen por qué aparecer en la portada del documento final que ustedes suben al entorno de evaluación. Si se encuentra una persona en una portada que no ha apoyado a sus compañeros a lo largo de la actividad, eh, pues va a ser complejo en la medida que tendremos que bajarle puntos a, al calificarlo con menor puntaje, esa actividad que entregue. Porque efectivamente la guía de actividades o la rúbrica de evaluación menciona que, pues, de acuerdo a los aportes, de acuerdo al apoyo, de acuerdo al número de aportes, etcétera, etcétera, es que uno califica. Entonces, por favor, persona que no haya colaborado, persona que no debe ir en la portada del documento. Yo creería que de esta manera podemos culminar este segundo CIPAS del curso. Hoy, lunes 16 de octubre, entonces pienso dejar todos los CIPAS realimentados, perdón, los aportes, todos los foros realimentados, porque ustedes saben que durante el martes, miércoles, jueves y viernes de esta semana, pues se va a desarrollar el evento o el Congreso Internacional de Prospecta en la ciudad de Neiva. Me encuentro ahorita en Florencia, yo hago parte del SEAD Florencia, pero tendremos que viajar, todos aquellos profes que hacemos parte de CACEN, tenemos que viajar a la ciudad de Neiva. Entonces, agradezco que me dejen todos sus aportes
va a ser complejo de pronto realimentar desde Neiva porque allá pues vamos a estar bastante ocupados. Si Dios lo permite, a partir del próximo sábado vuelvo a realimentar todos los foros que hayan hecho aportes durante el transcurso de esta semana. Entonces, también voy a subir la grabación de este CIPAS inmediatamente para que todos los que no pudieron participar, pues la tengan también allí y puedan hacer los respectivos ejercicios. Para todos ustedes, un abrazo, que pasen un excelente día y muchas gracias por participar del segundo CIPAS del curso Macroeconomía. Un abrazo.